Buenas tardes, compañeros y licenciados. Nosotros somos el grupo número 4 y le hablaremos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Como contenido tenemos introducción y conceptos básicos, ecuaciones separables, ecuaciones exactas, factor integrando, ecuaciones lineales, moderado de circuitos eléctricos. Como introducción, en el estudio de un problema de matemática aplicada puede distinguirse esencialmente tres etapas: la formulación matemática del problema, la resolución del problema matemático y finalmente la interpretación de los resultados obtenidos de las primeras etapas que constituirán en principio nuestro objetivo. Conducen habitualmente al planteamiento de resolución de ecuaciones diferenciales. Como definiciones básicas conocemos como una definición de carácter introductorio. Se denomina la ecuación diferencial de una relación entre una función suficientemente derivable, subvariables y una o varias derivadas sucesivamente de una función. Se denomina ecuación diferencial ordinaria una ecuación diferencial en la que la función depende de una sola variable. Dada la ecuación diferencial ordinaria o no, se denomina del orden de la ecuación al de la derivada de mayor orden que interviene en la ecuación. Se denomina grado de la ecuación al exponente de la derivada de mayor orden. Dada la ecuación diferencial ordinaria, se denomina solución particular o también integral particular o curva integral a la ecuación del intervalo 1 que contenido en los reales a una función y es igual a phi de x, derivable hasta el orden que convenga en y. Se denomina solución general o también integral general de la ecuación de los intervalos 1 contenido en los reales al conjunto de las soluciones o integrales particulares de la ecuación de dicho intervalo. Dada la ecuación diferencial de orden n ordinarias o no, se tiene un problema de valor inicial cuando se conocen los valores de la función variable independiente o su derivada hasta el orden n-1 en un mismo punto. Se obtiene el problema de contorno cuando se conocen los valores de la función variable independiente o de su derivada como máximo hasta de orden n-1 en diferentes puntos. Ejemplos de aplicación, como cuando llevamos física 100, nos hablaron bastante de las leyes de Newton. Entonces podríamos tomar como ejemplo de la segunda ley de Newton, que sería como ejemplo la aceleración de un cuerpo de masa m es proporcional a la fuerza F que sobreactúa sobre F igual a masa sobre aceleración. Si la fuerza depende del tiempo y de la posición en un cuerpo en cada instante de su velocidad en este instante en derivada de y sobre t por t, esta ley se expresa como masa, segunda derivada de posición sobre segunda derivada de tiempo, es igual a fuerza que contiene a tiempo, posición por tiempo, derivada de posición por tiempo. En el caso particular de los cuerpos cayendo libremente bajo la acción de la gravedad cerca de la superficie de la Tierra, gravedad es igual a constante, se tiene que masa por segunda derivada de posición sobre segunda derivada de tiempo es igual a masa por gravedad, o sea, el peso. Y como ejemplo en circuitos eléctricos tenemos, considérese un circuito con las siguientes características: una fuerza electromotriz suministrada por un generador que impulsa una carga eléctrica produciendo la corriente de intensidad que, dependiendo de la característica del generador, puede ser constante o función del tiempo. Un resistor de resistencia R que se opone a la corriente reducida de la FEM en una cantidad de E es igual a RI. Un inductor de inductancia L que se opone a los cambios de corriente provocados de la disminución de la FEM. Un condensador de capacidad C al que almacena la carga, la que se opone a la entrada de la carga adicional provocada de una disminución de la
de la FEM. De acuerdo con las leyes de Kirchhoff, se entiende que una fuerza electromotriz menos la resistencia por corriente menos la inductancia por diferencial por derivada de corriente sobre tiempo, menos carga entre capacidad, todo esto igualado a cero. Y derivamos nuevamente respecto al tiempo, que sería derivada de fuerza electromotriz sobre tiempo, menos resistencia sobre derivada por derivada de corriente sobre tiempo, menos inductancia por segunda derivada de corriente sobre tiempo, menos corriente sobre capacidad, todo eso igualado a cero. Ecuaciones separables. Es bien conocido que ciertas funciones como p, raíz de coseno de x o e elevado a la x al cuadrado no tienen la primitiva que puede expresarse como medio de una función elemental, es decir, una combinación de funciones radicales trigonométricas exponenciales o inversas de esta. Por consiguiente, hay ecuaciones diferenciales de tipo y' es igual a f de x de y, para el que aún siendo f una función independiente de x únicamente, no siempre es posible encontrar funciones elementales que sean soluciones de ella. Ecuaciones derivables separables. La ecuación diferencial de primer orden y' es igual a f de t y y, se llama de variable separable o separable si f de t y c puede escribir como un producto de función de t o una función de y, es decir, y' es igual a ft por g de y. Método de separación de variables. Da una ecuación separable de primer orden y' f de t g de y. Como primer paso tenemos si g de y no es igual a 0, dividimos por g de y, se escribe como una ecuación de forma de 1 sobre g de y por y' es igual a ft, e integramos ambos lados con respecto a t. Se tiene la integral de 1 sobre g de y por dy es igual a integral de f de t por dt. Si se puede calcular las primitivas g que contiene y de t, es igual a integral de 1 sobre g de y por dy, y f de t es igual a integral de f de t por dt. Entonces g que contiene a y de t es igual a f de t más constante. Define la ecuación implícitamente. Si y sub 0 es la raíz de la ecuación de g de y es igual a 0, entonces la función constante y de t es igual a y sub 0. Es claramente la solución de la ecuación. Entonces, como resumen, podemos decir que una ecuación de variables separables primero se separan las variables y luego se integran. Ejemplo 1 de ecuaciones de variables separables. Resolver la ecuación diferencial de y sobre dx es igual a seno de x. Separamos las variables, se entiende que dy sobre dx es igual a seno de x. Como primer paso tenemos que vamos a despejar dy. Entonces nos quedaría como dy es igual a seno de x de x. Y como siguiente paso tendríamos integrando directamente, que sería integrar a ambos lados de la ecuación, que sería la integral de y es igual a integral de seno de x de x. Y como resultado tendríamos y es igual a coseno de x más c, que es la solución general de una ecuación diferencial. Bien, ingeniero, continuando con la exposición. Mi nombre es César Ariel Maldonado y yo le voy a exponer sobre lo que es una ecuación diferencial exacta. Las ecuaciones diferenciales exactas son ecuaciones del tipo m de x, y de dx más n de x, y de dy igual a 0. Obtienen dicho nombre si su primer miembro es la diferencial total o exacta. D de u es igual a
la parcial de u con respecto a x de dx más la parcial de u con respecto a y de dy. Para esto vamos a necesitar que se cumpla una condición, la cual será la parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto a x. Tenemos dos caminos. Podemos integrar ya sea con respecto a x o con respecto a y. Si elegimos el camino para integrar con respecto a x, tenemos que utilizar que u es igual a la integral de m de dx más k de y. Este k de y se considera como una constante de integración. En otros libros aparece como h de y. Entonces lo vamos a aplicar a un pequeño ejemplo. O por ejemplo, tenemos 2xy más 3 por d de x más x cuadrado menos 1 por d de y igual a 0. El paso número 1 es identificar cuál es m y cuál es n, ¿verdad? En este caso m va a ser 2xy más 3 y n va a ser igual a x al cuadrado menos 1. Entonces procedemos a hacer la derivación parcial de m con respecto a y de n con respecto a x. Y vemos que nos da 2x, ambos son iguales, entonces podemos comprobar la condición de que las derivadas parciales de m con respecto a y la derivada parcial de n con respecto a x son iguales. Bien, ahora integramos a m. Donde m es 2xy más 3. Hacemos la integración de 2xy más 3 de dx más la constante. Y nos quedará igual a x cuadrado por y más 3x más g de y. Ahora lo que vamos a hacer es derivar parcialmente con respecto a y este resultado de la integración que acabamos de hacer. Entonces nos quedaría que la derivada parcial con respecto a x de x cuadrado por y más 3x más g de y va a ser igual a x cuadrado más g' de y. La derivación parcial que vamos a obtener va a ser igual a n. Y n ya sabemos que es x igual a 2 menos 1. Entonces, en este caso, entonces g de y sería igual a menos 1. Pero como tenemos g' de y en la derivación parcial que hicimos, entonces lo sustituimos x cuadrado menos 1 igual a x cuadrado más g' de y. Aquí despejamos para g' de y tenemos que es igual a menos 1. Y para encontrar g de y, que es la constante de integración que no conocemos, integramos para g' de y. Y esto nos quedaría que g de y es igual a menos y. En este punto de la ecuación, donde volvemos x al cuadrado por y más 3x más g de y, va a ser igual a una constante. Entonces nos quedaría que c es igual a x cuadrado por y más 3x, y aquí sustituimos el g de y por el menos y. Y ahora simplificamos. Entonces despejando para y nos quedaría que y es igual a c menos 3x sobre x cuadrado menos 1. Cuando decidimos tomar la otra vía, que es integrando por respecto a y, básicamente son los mismos pasos que aplicamos para integrar a g de x. En este caso se utiliza L de x para denotar la constante de integración.
pero viene a tener la misma función que g de y cuando integramos para x, ¿verdad? Ahora voy a hablar sobre lo que es el método factor integrando. Cuando tenemos la ecuación diferencial no exacta, para lo que expliqué anteriormente es para ecuaciones diferenciales exactas. En este caso tendremos una ecuación diferencial no exacta que se planteará de la siguiente manera: p de x, y de x más q de x, y de y. Esto va a ser igual a 0. Dado que no cumple la condición cuando derivamos la parcial de m con respecto a y igual a la parcial de n con respecto a x, entonces vamos a multiplicar por una función f de x, y. Entonces nos quedaría la función f por la función p de dx más la función f por la función q de dy igual a 0. Siendo esta ya una ecuación diferencial exacta y puede ser resuelta usando los métodos previamente vistos. Al momento de hacer la multiplicación de esta función f de x, y, la ecuación diferencial no exacta se volverá exacta. Y es cuando podemos introducir o aplicar el método que vimos anteriormente para resolver la ecuación. ¿Cómo encontrar los factores integrantes? Exploramos un poco y si f de x, y es un factor integrante de la ecuación fp de dx más fq de dy igual a 0, entonces por el criterio de la exactitud tenemos que la diferencial parcial de fp con respecto de y va a ser igual a la diferencial parcial de f de q con respecto a x. El teorema factor integrante f de x. Tengamos presente que f de q va a ser n y que fq es n y que fp es m. Entonces 1 sobre f por el diferencial de f con respecto de x va a ser igual a 1 sobre q por la derivada parcial de p con respecto de y menos la derivada parcial de q con respecto de x. Tiene un factor integrante que depende solamente de x, es decir, f igual a f de x, el cual se obtiene integrando y tomando exponentes en ambos términos. Entonces f de x va a ser igual a la exponencial a la integral de r de x de dx. Ahora vamos a analizar el siguiente problema: 2 seno de y al cuadrado de bx más xy coseno de y al cuadrado de dy igual a 0. Tenemos que p en este caso va a ser igual a 2 seno de y al cuadrado y que q va a ser igual a xy coseno de y al cuadrado. Entonces r va a ser igual a 1 sobre xy coseno de y al cuadrado por 4y coseno de y al cuadrado menos y coseno de y al cuadrado. Estas son las derivadas parciales y como lo habíamos visto en la ecuación anterior, déjenme ver aquí la derivada parcial de p con respecto a y y la derivada parcial de q con respecto de x. En este caso esto viene a ser lo que es r. Bien, luego haciendo uso del álgebra podemos sacar como común denominador y igual a coseno de y coseno de y al cuadrado.
y al momento de sacar como factor común se va a cancelar con el denominador, que es igual. Entonces al final nos quedaría que r es igual a 3 sobre x, siendo su factor integrado f de x igual a la exponencial a la integral de 3 sobre x de dx. Esto nos dará igual a x al cubo. F por p de dx más f por q de dy va a ser igual a 0. En este punto podemos evaluar la ecuación diferencial y verificar que es exacta, ¿verdad? Entonces vamos a este factor integrado que encontramos, lo vamos a multiplicar por p y por q, y al hacer las derivadas parciales correspondientes de cada uno, estas nos tienen que dar igual, ¿verdad? Y se cumpliría la condición para que sea exacta y podemos aplicar el método para ecuaciones diferenciales exactas. El teorema factor integrante f de y, de manera análoga, si la ecuación tiene un factor integrante que depende solamente de y, donde f es igual a f de y, el cual se obtiene integrando y tomando exponentes en ambos términos de la misma manera que el teorema anterior. Básicamente es el mismo procedimiento, la misma fórmula, solo aquí en esta notación que se le pone un pequeño signo aquí a r para diferenciarlo de cuando hacemos el procedimiento por f de x. Bien, hasta aquí mi parte y mi compañero seguirá explicando sobre lo que serían ecuaciones lineales. Gracias. Bien, continuando con el contenido de la presentación, sabemos que el tema base central eran las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y dentro de las ecuaciones diferenciales de primer orden están las ecuaciones lineales. Entonces, necesitamos saber ecuaciones diferenciales para resolver circuitos eléctricos. Entonces, también sabemos que podemos resolver circuitos eléctricos utilizando ecuaciones diferenciales de primero y de segundo orden. Entonces, en este caso precisamos de primer orden. Y pues tenemos la ventaja de que las ecuaciones diferenciales lineales pues tienden a ser más accesibles a la hora de hacer su resolución. Entonces, ¿hacia qué vamos dirigidos con esto? En sí vamos dirigidos a que número uno tenemos que manejar bien cómo resolver una ecuación diferencial de este tipo. Y una vez que ya sabemos eso, pues pasamos a modelar un ejercicio de circuitos eléctricos, en este caso, para plantear la ecuación diferencial y luego resolverla. Ese es el camino que vamos a tomar para comprender este tema. Entonces, bien, una vez que ya definimos, bueno, vamos a definir lo que es una ecuación diferencial lineal. Decimos aquí que una ecuación diferencial de primer orden, si tiene esta forma, aquí la ecuación número 1, nosotros decimos que es una ecuación diferencial lineal. Siempre con la variable dependiente y, siempre va a ser así. Este g de x que nosotros tenemos a la parte derecha, aquí en la parte superior arriba, se dice que cuando g de x es igual a 0, es una ecuación lineal, es homogénea, siempre va a ser homogénea. Si no es igual a 0, entonces decimos que es una ecuación diferencial lineal que no es homogénea. Y pues aquí mostramos la forma estándar de que más o menos tiene la ecuación diferencial. Aquí tenemos en la parte izquierda la derivada, que se entiende que pues es la primera derivada. Y solo es una derivada, por lo tanto es de primer orden. Tenemos un p de x, que el p de x puede ser cualquiera, la variable y igual a f de x, que en este caso puede ser 0 o una otra expresión. Entonces, por otro lado, tenemos una propiedad que nos dice que la ecuación diferencial, su solución es la suma de dos soluciones. Tenemos una solución completa, que es y sub c más y sub p,
También se le dice solución general, pero nosotros nos vamos a quedar con y sub c más yp igual a y. Es de esta forma como nosotros vamos a dejar expresada la solución de la ecuación diferencial. Entonces, bueno, aquí podemos mencionarlo también. yp es una solución particular, no homogénea. Y en este caso, obligatoriamente nosotros tenemos que dejar la respuesta de la ecuación diferencial como y igual a la solución particular más y sub c. Entonces, puede que en algunos casos a la hora de resolver una ecuación diferencial solo nos pidan una solución particular, pero por naturalidad debemos dejarlo expresado de esta manera, como lo tenemos aquí en esta igualdad. Y pues bueno, aquí pues nos muestran más o menos cómo se deja expresado la solución o más o menos el tipo de forma que tiene la ecuación diferencial, donde en este caso pues es homogénea. Entonces, aquí básicamente vamos orientados a utilizar factor integrante para resolver la ecuación, que en este caso puede que no sea homogénea y hay que convertirla a una ecuación homogénea, para luego tratarla como una ecuación de variables separables. Es básicamente en teoría eso lo que estamos haciendo. Por eso también utilizamos factor integrante. En realidad para eso nos sirve. Entonces más o menos así es el camino de la solución y es así como tratamos a las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Entonces, una vez nosotros ya sabiendo esto, aquí prácticamente solo mostramos la parte teórica y algunas ecuaciones de cómo está escrita en su forma estándar y cómo la podemos reconocer por cómo está escrita. Entonces, esto es más fácil comprenderlo con un ejercicio. Un ejercicio que vamos a mostrar aquí de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Primer orden, si se fijan en la parte de arriba, si se fijan en la parte de arriba, tenemos x por y' más 2y igual a seno de x. Aquí haré una condición, x mayor que 0. Entonces, bien, esto es un ejercicio meramente introductorio, solo para que se entienda el concepto de cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal de este tipo, para que nosotros entendamos el concepto. Entonces, como paso número 1, se divide cada término de la ecuación entre x mayor que 0, ¿no? Dividimos toda la ecuación entre x. Y pues nos queda expresado en la ecuación número 2 de esa forma. En la parte de y' se nos cancela la x. Entonces, una vez que ya la tenemos de esa forma, tenemos que llevarlo a esta ecuación, a una ecuación equivalente, que es que una vez que nosotros dividimos la ecuación entre x, ya estamos tratándola para llegar al factor integrante. Entonces nosotros aquí tenemos p de x 2 sobre x, que es el valor de p de x, o sea, lo que acompaña a la y, que no tiene derivada. Y una vez que ya sabemos cuál es el valor de p de x, pues aplicamos lo que es factor integrante. El factor integrante es donde dice nu de x igual a exponencial de la integral de 2 sobre x de x. Y aquí pues nos mostramos nu de x igual a exponencial logaritmo de 2x es igual, eleva el número 2 pasa a ser exponente de x y al final el exponencial con el logaritmo se cancelan. Entonces una vez que se cancelan queda nu de x igual a x cuadrado. Entonces una vez que nosotros ya tenemos el nu de x, este es el factor integrante o factor de integración, pasamos a multiplicarlo en la ecuación diferencial y luego obtenemos esta ecuación. Tenemos esta ecuación y una vez aquí sí ya podemos tratarla como una ecuación diferencial ya por variables separables. Entonces despejamos la ecuación diferencial y una vez que ya la tenemos despejada, integramos integramos a ambos lados. Entonces aquí pues
nos saltamos un poco el paso de la integración a ambos lados y ya dejamos de manera directa el resultado que nos deja expresado de hacer la integración. Y tenemos aquí que en este lado, en la parte de abajo, tenemos x cuadrado por y igual a menos x coseno de x más seno de x más c. Entonces, básicamente acá, y esa ya es la que está en la parte derecha de la solución. Pero nosotros tenemos que dejar expresado esto como una solución general, ya escrita de manera completa. Entonces, al final queda expresado como menos x elevado a la menos 1 coseno de x más x a la menos 2 seno de x más la constante c, x elevado a menos 2. Esto ya es la solución es la solución total del tratamiento de la solución de la ecuación diferencial. Entonces, bueno, en la parte final nos saltamos algunos pasos para ir directo al grano, pero en sí esa es la forma de la cual se resuelve una ecuación de este tipo. Prácticamente no es homogénea, la convertimos en homogénea y el factor integrante nos ayuda a que sea una ecuación diferencial más difícil de tratar para poder llegar a variables separables. O también cabe mencionar que cuando la ecuación diferencial ya termina en variables separables, pueda que nos quede integrar a ambos lados un integral por partes en un caso extremo o inclusive por otro método de integración, pero no suele ocurrir, al menos el caso más normal, por así decirlo, sería integración por partes, pero por lo general siempre suele ser de manera directa. En este caso, pues, el x seno de x al final se integra por partes. Pero aquí hicimos ese paso de manera directa. Entonces, esto nos indica de que no siempre a la hora de integrar a ambos lados al final nos va a quedar algo simple. Pueda que nos quede algo complicado, pero igual, todo es conocido. Entonces, bien, de esta manera se resuelve la ecuación diferencial. Esto nosotros lo necesitamos para resolver circuitos eléctricos. Entonces, nosotros ahora vamos dirigidos a cómo plantear una ecuación diferencial partiendo de un circuito eléctrico. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos esto, podemos pasar al siguiente paso. Entonces, aquí estamos en modelado de circuitos eléctricos. Entonces, aquí, esta sección lo que nos trata de explicar es cómo nosotros podemos tomar un circuito y tomar las ecuaciones para que nosotros podamos plantear una ecuación diferencial. Ya sabemos cómo resolver una ecuación diferencial, pero ahora necesitamos saber cómo modelarlo y plantear esa ecuación. Entonces, aquí tomamos como un ejemplo simple un circuito serie que es una fuente, tiene un resistor y tiene un interruptor. Nosotros podríamos asumir esto como si fuera una simple lámpara. Una lámpara que tiene una fuente de voltaje, la lámpara es la resistencia y un interruptor que es quien enciende y apaga. Ese es el ejemplo simple que tomamos. Entonces, hay una fuente de voltaje, hay una resistencia y existe una corriente. Una corriente que es la misma por ser un circuito de serie. Entonces, ya aquí, en esta parte, ya empezamos a mostrar algunas ecuaciones que nos van a ayudar a hacer el modelaje. Y bueno, mencionamos la caída de voltaje, que es proporcional a la corriente instantánea. Entonces, aquí si se fijan, en la primera ecuación es ley de Ohm prácticamente. Parte, mejor dicho, de ley de Ohm. Tenemos la caída de voltaje de un inductor. Bueno, la caída de voltaje de un resistor es la que está arriba. Y abajo tenemos la caída de voltaje de un inductor, que es proporcional a la reacción del cambio instantáneo con respecto al tiempo de la corriente. Es decir, al final la derivada. L denotamos que es la inductancia del inductor.
Y acá tenemos como nota que el inductor se opone a un cambio de la corriente y tiene como un efecto de inercia en la electricidad similar a la masa en la mecánica. Entonces, nosotros muchas veces, bueno, en realidad en la clase lo conocemos como inductor, capacitor y resistencia. El inductor también se le puede decir que es una bobina. Entonces, bien, una vez ya que presentamos estas dos ecuaciones, seguimos con la caída de voltaje del capacitor, que es proporcional a la carga eléctrica instantánea Q en el capacitor. Y C, como ya lo veníamos denotando, desde el primer parcial de la clase de circuitos 1, donde nos enseñan que C es la capacitancia y la carga se denota con Q. Y aquí tenemos esta igualdad de una ecuación que esto también nos va a ir ayudando para ir modelando. Las estamos mostrando porque ya al final hay que tenerlas como herramientas para poder ya ir haciendo el modelaje. Entonces ya al final tenemos que I de t es igual a la derivada del Q sobre dt. Entonces al final aquí tenemos la ecuación que modela para el capacitor. Entonces, mencionamos también aquí que el capacitor pues almacena energía. O sea, en realidad, tanto la bobina y el capacitor almacenan energía, nada más que el capacitor almacena energía en forma de voltaje y la bobina almacena energía en forma de corriente, utilizando los campos magnéticos. Bueno, entonces una vez que ya mostramos esta parte de aquí, que es meramente teórica, seguimos y mencionamos la ley de tensiones de Kirchhoff, que es de aquí. Esto nos va a servir muchísimo para el modelaje también. Ya sabemos que la ley de las tensiones de Kirchhoff, en la suma algebraica de todas las caídas de voltaje instantánea de cualquier circuito cerrado es igual a cero. Nosotros aquí en este circuito que mostramos, que es muy solo dispone de una resistencia y de una bobina, pues se le puede aplicar ley de tensiones de Kirchhoff. Entonces, como paso 1, conocemos la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en el inductor. Podemos decir entonces que tenemos esta ecuación que en sí, para este tipo de circuito, necesitamos expresarlo de esta manera. Ya sabemos que cuando tenemos L nos referimos al inductor. Si ustedes se fijan, la parte izquierda, bueno, esta ecuación nosotros la teníamos acá atrás, si ustedes se fijan, la caída de voltaje de un inductor, más R por I, que esto era ley de Ohm, y la ley de Ohm que se refiere a la caída de voltaje de un resistor. Entonces aquí tenemos la caída de voltaje del resistor y la caída de voltaje del inductor. Y aquí pues lo mostramos, tenemos la suma y eso es igual a E sub t. Entonces, como paso número 1. Como paso número 2, observamos que con una ecuación de coeficiente 1, pero antes tenemos que dividir toda la ecuación entre L. O sea, si se fijan, esto es como que ya estamos tomando la ecuación diferencial para irla modelando como si fuese una ecuación diferencial con números, ya buscando el factor integrante, que si ustedes se fijaban, si se fijaban en el caso de la ecuación diferencial cuando la resolvimos, dividimos x en el ejemplo anterior. Entonces acá sucede algo muy similar, nada más que lo estamos viendo con letras. Y dividimos entre L para que la ecuación quede de esta forma como lo tenemos expresado aquí abajo, en la parte derecha. Entonces, seguimos con el paso número 3. Y es que mediante la ecuación tenemos h igual a p de x d de x. Eso, si ustedes se fijan, es como si fuese el factor integrante. Y en la parte izquierda tenemos la ecuación. Entonces, a veces pueda o no que tengamos condiciones iniciales dependiendo de los circuitos, pero en este caso tenemos x igual a t, y igual a i a la corriente, p igual a r sub n, y r, la resistencia, igual a E sobre L. Y aquí tenemos alfa que es igual a R sobre L. Todo esto, ¿de dónde sale? Todo esto sale de la fórmula de la resistencia, el inductor y el capacitor.
cómo se calculan sus datos cuando están en serie o en paralelo. Entonces, al final, bueno, al final de todo esto, para obtener la corriente, nosotros tenemos toda esta ecuación que tenemos acá, que más o menos esta forma es la que habitualmente nos debería de quedar. Y es así como vamos a encontrar la corriente. En este caso, pues encontramos la corriente. Pero puede que queramos encontrar el voltaje u otro dato que nos pidan. Entonces, al final, como paso 4, aquí nos menciona la fuerza electromotriz constante cuando es igual a E sub 0. Y dado que la integral de E a la W de ET es igual a E a la W sobre alfa, para que E igual a E sub 0, pues sea una constante y obtengamos una solución para encontrar la corriente de esta manera. Entonces al final, en la parte derecha, lo que nos va a quedar al final siempre será como un E sub 0 sobre R más constante C E a la menos alfa sobre T. Entonces, prácticamente esto es para que nosotros visualicemos cómo nos van a ir quedando las ecuaciones, qué forma van a ir tomando. No es que en todos los casos queda exactamente igual o va a quedar así siempre, o sea, no, pero esa es la forma en cómo nos queda. Claro, todo va a depender también del tipo de circuito que nosotros vayamos resolviendo. Entonces, pero el modelado es básicamente el modelado, la idea es la misma. Entonces, si nosotros miramos la ecuación diferencial como un circuito, bueno, si miramos la ecuación diferencial como un ejercicio cualquiera, parte del comienzo del tratamiento de la ecuación diferencial a veces se asemeja al modelado de un circuito sobre cómo plantear la ecuación. Entonces, pero no hay que confundirlo porque no es lo mismo. Entonces, para nosotros comprender esto en la práctica, vamos a mostrar un ejercicio completo donde mostramos el circuito y lo vamos a hacer el modelado y vamos a resolver la ecuación diferencial. Entonces, presentamos el circuito que pues tiene una fuente de voltaje, tiene una resistencia y tiene una bobina. Y pues nos dice que se aplica una fuerza electromotriz de 30 voltios. Nosotros ya habíamos hablado, ya habíamos mostrado la fuerza electromotriz anteriormente, cómo nos quedaba esa ecuación. Y a un circuito en serie, LR con 0.1 henrios de inductancia y 50 ohms de resistencia. Determinen la corriente y, y pues nos dan algunas condiciones iniciales cuando y entre paréntesis 0 igual a 0. Determinen la corriente conforme a t tiende a 0. Entonces, básicamente nos están pidiendo que encontremos la corriente. Entonces, bueno, para resolver este ejercicio hay que hacer un modelado para llegar a la ecuación diferencial y luego resolver la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo partimos de eso? Aquí tenemos una tabla de las caídas de voltaje para cada elemento del circuito, tanto para resistor, capacitor, inductor. De las caídas de voltaje es que a nosotros nos ayudan a plantear la ecuación diferencial. Es de aquí donde nosotros partimos. Entonces todas estas están expresadas en función de la corriente y en la función de la carga, tomando como la corriente y la carga como referencias, ¿no? Entonces aquí tenemos las fórmulas para recordar, porque no se recuerdan, aquí las mostramos y esto nos va a ayudar bastante. Entonces al final planteamos una ecuación, si ustedes se fijan, es exactamente la misma que teníamos en un ejercicio anterior. Y aquí ya, esto lo planteamos en la ecuación número 1, se plantea de esa forma. Y luego, en la ecuación número 2, si ustedes se fijan, es exactamente la misma, solo se le agregó el 1 sobre C, la carga, el 1 sobre CQ, y esto pues hablamos de la carga, ¿no? Entonces, así a primera instancia es un tanto complejo determinar por qué esta ecuación, la ecuación número 1 queda de esa manera, pues porque también estamos aplicando leyes de tensiones de Kirchhoff. Entonces, básicamente, como es un circuito serie, se suman y nos queda de esta manera.
Entonces, al final nosotros, una vez que ya tenemos planteadas las primeras dos ecuaciones de la parte superior, andamos buscando una ecuación de la forma estándar. La ecuación de la forma estándar es todo eso que tenemos ahí y de esa manera tiene que quedar. Si ustedes se fijan ahí, pues está de segundo orden, pero nosotros solo tomamos a sub 1 como de primer orden. Puede que encontremos a sub 3 con la tercera derivada o a sub 4 con la cuarta derivada, o sea, de orden superior, pero lo más común es que sea de orden 2. Entonces, el g de x ya sabemos qué es lo que nos determina si es homogénea o no. ¿Y qué significa si es igual a cero, no? Si de ser igual a cero, pues es homogénea. En este caso, esta es la forma estándar. No estamos diciendo que queda de esta manera. Entonces, el paso 2 es hacer la solución de la ecuación diferencial. Aquí nosotros estamos haciendo el modelado matemático. El modelado matemático que proviene de las leyes de Kirchhoff, pero aquí no hemos hecho absolutamente nada todavía. Aquí no hemos resuelto la ecuación diferencial. Aquí ya la planteamos, pero no la hemos resuelto. Entonces, como el ejercicio ya nos dio los datos de la resistencia y del inductor, entonces ya planteamos la ecuación diferencial y tenemos la ecuación número 3, ya sustituyendo los valores que nos dio el ejercicio, y pues resolvemos. Guiándonos por la forma estándar que mostramos abajo, lo escribimos de esta manera: dI sobre dt más 500i igual a 300. Ya obteniendo los valores, y buscamos lo que es el factor integrante. Aquí el factor integrante lo determina el número que está multiplicado por i. dI sobre dt lo podemos ver también como i', para que se visualice como si fuese un polinomio. Entonces, 500, ese valor es el que nos indica el factor integrante, y ya pues lo tenemos aquí mostrado en el paso número 2, que nos queda e a la 500t. A la 500t, ya de manera directa. Entonces, aquí si se fijan, ya estamos introduciendo lo que es la solución completa, la solución particular y la solución Y sub c en términos de i. Recordemos que estamos buscando la corriente. Entonces, una vez que ya tenemos esto aquí planteado, ya sabemos que Y sub c es igual a la constante E elevado a la integral de, bueno, a menos el factor integrante. A menos el factor integrante, que es E a la 500t. Y pues queda expresado de esa manera. Una vez que nosotros ya tenemos eso, continuamos ahora a resolver la solución particular. La solución particular puede que sea un poco más larga. En este caso, pues nos queda de esta manera. Y pues si se fijan, tenemos que resolver la integral. Y pues aquí en este caso nos da la ventaja que podemos sacar la constante de 300. Nos queda 300 sobre e a la 500t. Y solo tenemos que integrar e a la 500t de t. Y eso pues es que nos queda exactamente lo mismo. Y al final IPS entre paréntesis t, al final nos queda un valor de 3/5. Como ustedes podrán ver, acá hay una multiplicación y son signos opuestos. Entonces, al final solo nos quedan 3/5. Me refiero a los exponentes arriba de los exponenciales. Entonces, al final eso nos queda una solución de 3/5. Entonces, como ustedes se podrán fijar, acá ya tenemos la respuesta acá, aquí atrás, ITR más IPS va a ser la solución general. Entonces, aquí ya tenemos ITR en el paso anterior. Y acá ya tenemos IPS. Utilizamos esta notación porque, bueno, son las letras escogidas para denotarlo en realidad. Pero no necesariamente tienen que ser las mismas. Entonces, prácticamente ya tenemos la solución de ITR y la de IPS. Y aquí pues ya lo dejamos expresado para la corriente. Aquí esta es la solución. Como ustedes se fijan, es la solución.
Entonces, para encontrar el valor de C, tenemos que encontrar todavía el valor de C. Utilizamos los valores de las condiciones iniciales que nos habían dado y nos habían dicho que entre paréntesis 0 era igual a 0. O sea, cuando el tiempo t es 0, la corriente I en el circuito es 0 también. A eso nos referimos. Entonces, ya sustituyendo los valores, nosotros en la parte derecha superior tenemos planteada la ecuación número 4, sustituimos y llegamos a un valor C igual a menos 3 quintos obtenido por el despeje. El despeje. Y este menos 3 quintos es el valor del valor de C y lo volvemos a reescribir y al final ya nos queda la corriente. Y la corriente, la respuesta siempre nos queda expresado de esta manera. Puede que sea más larga o más corta, dependiendo de la dificultad del circuito eléctrico que estemos resolviendo, pero al final la corriente al final nos queda igual a menos 3 quintos E a la menos 500T más 3 quintos. Este 3 quintos que está aquí es este que está acá. Y el menos 3 quintos E a la menos 500T es este que tenemos aquí, pero necesitábamos encontrar el valor de C, de la constante. Entonces es por esa razón de que queda expresado de esa manera. Pues volviendo atrás para ir viendo de dónde sale cada dato. Entonces ya al final, cuando t tiende a infinito, entonces la corriente es igual a 3 quintos. Entonces, esto ya aquí ya está resuelto el ejercicio, en realidad ya está resuelto. Esto que tenemos aquí en la ecuación número 5 es la respuesta final. Y como ven, hicimos el modelado auxiliándonos de las ecuaciones, de las caídas las caídas de voltaje que teníamos acá. Y al final modelamos, de hecho, modelamos y planteamos las ecuaciones y de ahí partimos a sustituir en los datos que nos daba el ejercicio. Y ahí pues comenzamos a resolver la ecuación diferencial. Aquí hubiera preferido yo dejarlo como I', en este caso abajo en la forma estándar, aquí hubiera preferido dejarlo como I' más 500 por I igual a 300, para que se visualizara de manera más elegante. Pero bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, prácticamente es eso. Y aquí mostramos una gráfica de la respuesta. Esta gráfica no es obligatoria, pero a veces es bueno para visualizar el comportamiento, ¿no?, de la corriente de manera gráfica. Entonces se grafica y como ustedes recuerdan, siempre trabajamos con exponenciales, entonces por eso es que siempre va a tener esa forma, ya sea sobre el eje X o sobre el eje Y. Entonces también podemos graficar la respuesta y ver pues el comportamiento de la gráfica, que puede ser que aumente o disminuya, sea más abierta la concavidad, la media concavidad o más cerrada, dependiendo, todo va a variar dependiendo de la respuesta que obtengamos y pues en este caso nos queda esa gráfica. Entonces prácticamente es eso lo que hacemos cuando utilizamos ecuaciones diferenciales de primer orden. Si bien es cierto, no hicimos muchos ejemplos, pero al menos se hizo uno de manera completa y se trató de explicar poco a poco cómo se resuelve. Y es exactamente así, más o menos, el concepto de cómo se ataca un ejercicio de circuitos eléctricos. Y es básicamente esta la idea para poder resolverlo. Y pues es básicamente eso. Y esto sería todo por parte de nuestro grupo.